El tema para hoy lo quise titular Loop. ¿Qué significará eso? Bueno, resulta que yo estaba viendo una serie y uno de sus capítulos se titulaba Loop y me llamó mucho la atención. Pues no les voy a hablar del capítulo, pero sí de lo que significa loop. Loop en sí, en inglés, traduce círculo, pero no como la figura geométrica como tal, porque eso sería circle, sino traduce más como vínculo, ¿no? O como circuito. Eso es lo que quiere decir loop. Ahora, loop en programación, según lo que encontré, dice loop en programación es una secuencia de instrucciones de código que se ejecutan repetidas veces hasta que la construcción asignada a dicho bucle deja de cumplirse. ¿Me hago entender? O sea, uno en un computador le da ciertas instrucciones para que lo que hicimos y lo copiamos y pegamos para que se repita varias veces esa misma secuencia. Eso es un loop en programación. Ahora, ese término también lo encontramos en video. Un loop en video. Los videos loop son básicamente pequeños videos que están muy bien incrustados en la ficha de producto o ficha de perfil de un usuario y que reproducen un pequeño video de forma automática en forma de bucle. A ver, nosotros hace mucho tiempo, antes de que tuviéramos pues la cámara para transmitir los servicios, lo que teníamos era como un fondo que se movía, ¿no? Esos son loops, esos videos, y son videos que, por ejemplo, pueden durar 2 segundos, pero al reproducirlos varias veces, pues dura más y es un bucle eterno hasta que uno ya vaya y lo pare. Eso es un loop en video. Ahora, en música, el anglicismo que se emplea en música electroacústica consiste en uno o varios samples sincronizados que ocupan generalmente uno o varios compases musicales exactos y son grabados o reproducidos enlazados en secuencia una vez tras otra, dando sensación de continuidad. A ver, en la música, digamos en la música electrónica, lo que hace el productor es hacer, digamos, una base general de lo que va a ser su canción o ¿sí? Entonces está y eso lo copia varias veces y sobre eso va trabajando. Entonces a eso se le conoce en música como un loop, ¿sí? Y se le empiezan a meter diferentes sonidos para que dé la sensación de que, bueno, no solamente en electrónica, también por ejemplo en la música, nosotros siempre estamos tocando, digamos, un círculo armónico que puede ser 4 o 5 acordes y se repiten varias veces, ¿sí? Eso es un loop en música. Ahora, en el cine, que es de mis temas favoritos. En el cine encontramos varias películas donde se da este fenómeno. Aquí traje de mis películas favoritas, que yo sé que a Alejo, a Jason y al otro Alejandro también se van a identificar conmigo, los que son fanáticos del cine como yo, Samuel también, aunque él es más cine de séptimo arte y todo eso, yo soy más gamín, yo soy más de bala. Bueno, el primer ejemplo que les tengo hoy es la película Doctor Strange. Les resumo rápidamente. En la última escena de la película, el Doctor Strange crea un bucle temporal con la gema del tiempo y entonces va y se enfrenta al malo, entonces el malo lo mata, entonces se repite nuevamente ese tiempo, ¿sí? Entonces hasta que Dormammu, que se llama el malo, no cambia de su forma de ser, pues se va a seguir repitiendo el mismo loop o el mismo bucle, ¿sí? Entonces llega un momento en que el malo se da cuenta que tiene que salir de ahí, entonces decide no matarlo y decide más bien llegar y razona con él. Bueno, y les recomiendo la película porque vean lo que está pasando. También tenemos una película con Tom Cruise y Emily Blunt que se llama Al filo del mañana. Son unos extraterrestres que llegan a la Tierra y algunos de esos extraterrestres tienen el poder de resetear el día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos van perdiendo la batalla, resetean el día para no cometer los mismos errores. Y resulta que uno de estos monstruos muere y esa sangre le cae a Tom Cruise. Ahora Tom Cruise tiene el poder de, cada vez que muere, vuelve y arranca el día y entonces él ya sabe, bueno,
en el loop pasado me mataron aquí, entonces me voy a ir por ese otro camino. Yo sé que esto puede parecer que no es muy bíblico, pero ya vamos a llegar a donde quiero llegar. Yo sé que ya muchos me están entendiendo. Hay otra película muy viejita que es con, ¿cómo es que se llama ese actor? Phil Murray, me parece, el de Cazafantasmas. Bueno, en todo caso, se llama El Día de la Marmota. Él es un, ¿cómo se dice? Un periodista, ¿sí? De los que mandan a la calle, ¿sí? Y se celebra un Día de la Marmota y ese día siempre se le repite. Él se despierta al otro día y se despertó en el mismo día, empiezan a pasar las mismas cosas y digamos que en ese día él cayó en un hueco y se manchó. Pues al siguiente él ya sabe que se va a manchar ahí, entonces se va por otro lado. También es una película viejita, pero es bien interesante. Otra película que sí es más desconocida se llama Repetidores. Es una película de 3 muchachos que les pasa lo mismo. Nunca explican por qué, pero a ellos se les empieza a repetir el día. Y justamente ese día fue el día que a uno de ellos se le murió el papá. Y bueno, en todo caso se les repite el día y ellos tratan de cambiar las cosas, pero bueno. Hay muchas otras películas que hablan acerca de esto. Yo quiero ahora darles ejemplos cotidianos de lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, el que volvió con la exnovia pensando que las cosas iban a ser diferentes, pero sin darse cuenta empiezan a cometer el mismo error una y otra vez, ¿sí? Y eso sí, o sea, piensan que, bueno, voy a volver con ella, pero sin darse cuenta empiezan a caerse en el mismo hueco, empiezan a caer en la misma relación tóxica y repiten lo mismo. Eso sería un loop en una relación. O digamos que no volvió con la exnovia, pero se consiguió otra novia, pero está cometiendo los mismos errores con esta otra novia. Entonces, no, pero es que a mí las mujeres siempre me terminan por lo mismo, es que mis novios me terminan por lo mismo, ¿sí? Entonces, eso también es un bucle o un loop que quiero ponerles como ejemplo. Ahora, el que empieza a estudiar una carrera y no se esfuerza y es perezoso, ¿sí? Entonces se cambia de carrera, pero el problema no está en la carrera, el problema está en usted que no se esfuerza, que no es valiente, que no estudia un poquito más, que no profundiza. Entonces siempre está como cambiando de carrera y se está repitiendo ese mismo bucle. Ahora, un ejemplo hacia los niños. El niño que usted le dice, no vaya a coger ese cable que le va a pasar corriente, pero el niño es terco y va y coge el cable y le dice, se pega el pringonazo. Y entonces que llora un rato, luego va y lo coge otra vez y así mantiene. Hasta que el niño no decide dejar de coger ese cable, no le va a pasar eso. Ahora, este loop también se presenta en el pecado. Cuando nosotros conocemos nuestra debilidad, todos conocemos cuál es nuestra lucha, con lo que estamos batallando, y aún así seguimos abriendo las mismas puertas una y otra vez, y por eso terminamos cayendo siempre en el mismo hueco. Por ejemplo, una persona que está batallando con el licor, con el alcohol, yo pienso que debe saber qué es lo que lo está tentando. Muchas veces no, es que el enemigo me está tentando, no, a veces es uno mismo que busca la tentación, a veces es uno mismo que debería evitar lugares para no ser tentado, y aún así pasa por allá como quien no quiere la cosa, ¿sí? Yo pienso que nosotros, si queremos cambiar eso, pues tenemos que evitar ese tipo de circunstancias, ese tipo de lugares. Una persona que está luchando con los vicios, esto suena feo, pero hay que cortar con las malas amistades. Una amistad que siempre lo va a incitar, siempre le va a recordar, siempre va a tener ese olor a pecado, ¿sí? Por no decir a Colombia. ¿Sí? Entonces yo pienso que ese tipo de malas amistades tenemos que evitarlas para no caer en ese bucle, en ese loop. La pornografía también es algo que tenemos que lograr evitar, porque, o sea, si somos débiles en esa área, yo creo que lo más prudente es no estar en un computador solos a altas horas de la noche cuando nadie lo ve. Sí, hay que evitar abrir esa puerta, porque si no eso se le convierte en un loop. Yo me acuerdo que Pablo por allá decía, pero es que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer sí lo hago, o sea, es como una lucha. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero pues yo me centré en estos. Proverbios
capítulo 26, versículo 11, para los que trajeron Biblia. Ahora sí entramos en el tema, ya hablamos mucho de cine, ahorita ya quiero entrar un poquito más en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios también se presenta eso. Pues son pocos versículos los que hablan de esto, pero en realidad personalmente siento que son muy importantes. Proverbios capítulo 26, versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Se los repito: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es decir, que el perro come, al rato vomita y vuelve y come. Suena desagradable, pero así son los perros. Uno tiene que estar pendiente para que el perro no haga eso, porque es desagradable, ¿no? Y así somos muchas veces, somos necios y mantenemos en ese loop. ¿Por qué? Bueno, ya miraremos. Ahora, ¿por qué se dan estos círculos viciosos? ¿Por qué se dan estos bucles, estos loops? ¿Por qué está pasando eso en nuestra vida? Porque, en primer lugar, una lección que no se aprende tiende a repetirse. Y cada vez va a ser más difícil. Cada vez vamos a ser más débiles. Una lección que usted no aprende se va a repetir. Así como les decía en la película del Día de la Marmota. O sea, el Señor vio que había un hueco y la primera vez cayó porque no lo vio, pero la segunda vez ya vio que había el hueco y se fue por otro lado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué se dan esos loops? Porque no aprendemos la lección. Todos cometemos errores, es verdad. Todos cometemos pecados, pero el problema no es cometer el pecado, el problema es que no aprendemos no aprendemos la lección. Y siempre estamos caminando por las orillitas, como que no voy a pecar, pero voy a meter un pie, a ver qué pasa. Ya me metí, ¿ya qué? Eso es lo que pasa con esos círculos viciosos, con esos loops. Porque somos serios, bueno, serios no somos, yo sí soy muy serio. Porque somos necios y caprichosos. Porque nos gusta llevar la contraria, es que yo hago lo que yo quiera, yo hago las cosas a mi manera, a mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y por eso se crean esos ciclos en nuestra vida, esos bucles que tenemos que romper. Proverbios 26, 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Por eso tenemos que aprender nuestra lección, porque si no vamos a recibir vara, vamos a recibir castigo. Y no es que Dios nos va a castigar y va a mandar un rayo y nos va a mandar un latigazo desde el cielo, no. Pero si nosotros somos caprichosos y necios y insistimos en nuestro pecado, no la vamos a pasar bien. Es necesario andar por otro ladito para no caernos en el mismo hueco. Creo que por ahí hay una canción que habla de eso. Me tropecé 2 veces con la misma piedra, algo así, dice el pastor Vicente Fernández. Ahora, otra razón por la que existen estos loops es porque nos justificamos. No, es que yo hago esto porque mi papá me abandonó, entonces a mí no me quedó de otra sino hacer esto. No, es que yo hago esto porque por culpa de mi hermanito, por culpa de mi tía, por culpa de aquel otro, ¿sí? Y siempre estamos justificándonos y poniendo excusas. También estos loops se dan porque nos creemos firmes en nuestra propia fuerza y creemos que lo podemos manejar. Miren, no hay nada más peligroso para una persona que está iniciando en los vicios, ¿sí? Y lo digo, yo nunca consumí, digamos, ninguna sustancia alucinógena. Bueno, ninguna droga. ¿Para qué me pongo con términos? Pero digamos, yo sí consumí mucho cigarrillo y mucho alcohol. Y digamos que cuando uno está empezando, no, pues yo me fumo uno de vez en cuando, yo puedo manejar esto. Eso es lo más peligroso. Porque cuando uno menos se da cuenta, el vicio lo controló a uno. Cuando uno menos se da cuenta, uno está esclavo de eso. Y uno está tratando de dejarlo y no. ¿Sí? Y no hay nada, digamos, no digamos rico, pero digamos, da cierto placer un tinto con un cigarrillo. Eso era para mí como muy desestresante en las mañanas y se volvió un vicio, ¿sí? Gracias a Dios yo no tuve que luchar con ese vicio.
Eso es un testimonio porque yo simplemente de un momento a otro no quise fumar más, le cogí fastidio a eso, le cogí asco. ¿Sí? Pues esa no es mi concupiscencia. Yo ya desde el 2011 no sé lo que es un cigarrillo, ni de chocolate. Pero entonces a veces nos creemos firmes y creemos que podemos manejarlo. Y como les decía ahorita, empiezan a caminar como en la orillita y empiezan a meter como un piecito. Y como ya metieron el piecito, entonces empiezan a meter más. Y terminan por fuera del propósito. Terminan cayendo en el mismo vicio, en el mismo círculo vicioso. Ahora, ¿cómo podemos salir de estos loops? ¿Cómo podemos salir de estos círculos? ¿Sí? Volvamos a la película de Doctor Strange. En esta película, como les decía, Doctor Strange hizo un bucle temporal que cada vez que lo mataran se repetía la escena, ¿sí? Inclusive se vuelve un poquito tedioso, pero hasta que el señor Dormammu no decide cambiar la escena, todo sigue pasando, se sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos salir haciendo las cosas diferentes? Pero bueno, no nos adelantemos, que ese es otro punto. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que estamos en un loop y reconocerlo. ¿Sí? Usted tiene que darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Usted tiene que darse cuenta que está cayendo siempre con la misma piedra, que está tropezando siempre con la misma piedra, o que está cayendo en el mismo hueco. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque siempre caigo en lo mismo, porque siempre cometo el mismo pecado si eso no es lo que quiero hacer. Tenemos que darnos cuenta. En segundo lugar, tenemos que querer salir de ese loop. O sea, si usted está feliz, si está contento, bueno, pues allá usted. No creo que le vaya a ir muy bien en la vida. Tarde o temprano se va a sentir solo, amargado, frustrado. Pero si usted está feliz, como yo prediqué hace como 20 días, muchos están acostumbrados al pecado. Así como los marranos están acostumbrados en el lodo cenagoso, porque Dios nos sacó del lodo cenagoso, pero están acostumbrados y no conocen nada más y están felices, listo. Dios no les va a quitar eso. Ustedes quieren seguir en el lodo cenagoso, lo pueden hacer. Por eso, para usted poder salir del loop, tiene que querer, tiene que anhelar salir de ahí. En tercer lugar, tenemos que entender que no podemos librar estas batallas solos. Necesitamos de Dios. Dios es el que nos da la fortaleza. Quizás podemos lograr algunas batallas y así, pero tarde o temprano vamos a recaer si Dios no es el centro de esa lucha. Con oración y ayuno. Jóvenes, tenemos que alimentar el espíritu para que la carne se debilite. Es necesario alimentarla con oración, con vigilia, con ayuno, teniendo estos espacios, buscando a Dios, los tiempos de alabanza. No solamente viniendo aquí a la iglesia un sábado, un domingo, un miércoles, sino en nuestra intimidad, buscar a Dios. Necesitamos debilitar la carne para que el espíritu crezca en nosotros y así poder salir de ese círculo vicioso, de ese loop. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios nada podemos lograr, nada podemos alcanzar, o por lo menos nada que valga la pena. Necesitamos de Dios para poder salir de ese círculo vicioso. Necesitamos de su mano poderosa. Él nos saca del lodo cenagoso, pone nuestros pies sobre peña y afirma nuestros caminos. Solo Él lo puede hacer, pero necesitamos su ayuda. No se crea sabio en su propia opinión, no crea que usted lo puede lograr. Necesitamos de Dios. Y por último, haciendo las cosas diferentes. Jóvenes, no podemos esperar diferentes resultados si siempre hacemos lo mismo, si siempre andamos por el mismo camino, si siempre estamos a solas con un computador a altas horas, si siempre estamos recorriendo la misma tentación. No podemos esperar un resultado diferente. Si usted quiere ver algo en su vida diferente, tiene que hacer las cosas diferentes. Personas como yo
siendo sincero. He esperado que las cosas aparezcan por obra y gracia, ¿sí? Porque he sido perezoso, porque sí, yo espero que todo me llueva así, que todo me llegue así, pero las cosas no funcionan así. Si queremos que las cosas cambien, cambiemos nosotros, empecemos a pensar diferente, cambiemos de mentalidad, que nuestra mentalidad sea Cristo, que Él sea el centro de todo. Y sé que suena muy fácil, pero en realidad es difícil. Pero para lograrlo necesitamos cambiar malos hábitos. Y la mejor manera de cambiar malos hábitos es reemplazarlos por buenos hábitos. Mire, yo me acuerdo hace tiempo yo tuve brackets, yo tuve una ortodoncia. Y eso fue un proceso muy, muy duro. Llegó un momento en que yo lo relacioné mucho con una vida cristiana. ¿Por qué? Suena raro, pero sí. O sea, los dientes míos, por ejemplo, estos dos colmillos, estaban por allá enterrados y así nacieron. Sí, y les tocó abrirme una ventana quirúrgica, pegarme 2 brackets y empezar a jalar. Y a jalar hasta que se me acomodaran. Y eso fue una lucha. Se me metió un polvito, no estoy llorando. Ya me perdí. Empezaron a jalar y los dientes, como les digo, estaban como en recocha, cada uno por su lado, y la ortodoncia lo que hizo fue como acomodármelos. Y bueno, el punto de todo esto es que muchas veces estamos tan acostumbrados en nuestra vida personal a ser así, y empezamos a buscar de Dios, y es como esos brackets que empiezan a alinear nuestras cosas a su propósito, y así funciona esto. Por eso, para salir de ese loop tenemos que hacer cosas diferentes. No es fácil, es una lucha difícil, pero yo sé que si confiamos en Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, yo sé que podemos lograrlo. Yo quiero que se pongan sobre sus pies y los de la alabanza pueden pasar. Vamos a terminar adorando a Dios. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Padre Santo, a salir de este círculo vicioso que nosotros mismos hemos puesto. Quizás porque hemos sido tercos, porque hemos sido caprichosos. Quizás porque nos hemos dejado llevar por cosas que no te agradan. Ayúdanos, Dios mío, a darte ese primer lugar a ti y a entender que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Señor, yo te adoro a ti, Jesús. Yo te exalto solo a ti, maravilloso Dios. Gracias, Dios. Y ahora encontré todo lo que un día yo busqué, yo que pensé que no podría hallar. Llegaste con tu gran amor, siendo fiel, y ahora encontré todo lo que un día yo busqué, yo que pensé que no podría hallar. Llegaste con tu gran amor, siendo fiel. Señor, tú eres fiel, Señor.